La escritura es una de las actividades que transformó para siempre la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos ha permitido llevar un registro, plasmar nuestras ideas, nuestros sentimientos, en fin, llevar cualquier registro que necesitemos. Nuestra Señora de París es una de las novelas más importantes de Víctor Hugo y de la literatura universal. Y no, la historia no es tan parecida como nos la ha contado Disney. ¿Quieren saber en qué radica su importancia y cuál es lo trascendente de este libro? Quédense, juntos vamos a descubrirlo. Nuestra Señora de París se editó por primera vez en 1831, con tan solo 9 libros, no los 11 que en realidad la conforman. ¿Por qué? Porque el autor tenía prisa por hacer una entrega, y 3 libros fueron extraviados y fueron recuperados hasta tiempo posterior. Por eso, en 1832, en la segunda edición de esta novela, ya conforma sus 11 libros, porque fueron reescritos en algunos y otros recuperados, pero es así como tenemos la obra completa que Víctor Hugo concibió sobre esa bellísima catedral, la Catedral de Notre Dame. Nuestra Señora de París pertenece al romanticismo, pero no vamos a leer el típico amor escurriéndose de miel, el idílico. Vamos a leer una historia de amor trágico, un amor de sufrimientos, un amor en donde muchos o todos los personajes están de alguna u otra manera mezclados para que la historia y el desenlace sea precisamente dramático, sea trágico, y en cada uno de sus capítulos y en cada una de sus partes nos atrapen y no nos dejen escapar. ¿Y de qué trata o cuál es la historia de Nuestra Señora de París? Esta historia arranca frente al Palacio de Justicia. Nos ubica el día 6 de enero de 1482, día de la Epifanía o de los Reyes Magos, con una fiesta que llamaban la Fiesta de los Locos, que era un carnaval de total irreverencia, de burla y ruptura con las normas. Históricamente, este carnaval o Fiesta de los Locos fue considerado posteriormente el inicio del teatro francés. En dicha fiesta, la gitana La Esmeralda se presenta ante la multitud y cautiva tanto a el escritor y filósofo Pierre Gringor como al archidiácono Claude Frollo, quien pide a Quasimodo la rapte para protegerla de los gitanos, porque le dice que le van a hacer mucho mal y la van a dañar, y él la va a cuidar y va a arroparla. Encubierto por la noche, precisamente, Quasimodo sale de la catedral y captura a la Esmeralda, pero al capturarla, el capitán Febo lo impide y hace que enjuicien al jorobado, quien es condenado a ser azotado en la plaza. Y precisamente en el momento de que es azotado, suplica de manera desgarradora que le den agua. Él simplemente pide agua, no pide otra cosa. Precisamente la Esmeralda se apiada y se siente conmovida, por lo cual se acerca y les brinda unos cuantos tragos de agua. Al ser esta la única muestra de afecto real que había recibido Quasimodo, logra mover esa compasión y hace brotar de su único ojo sano una lágrima, y empieza a abrir en él y a transformar ese sentimiento de afecto y agradecimiento hacia su benefactora, ya que él no estaba acostumbrado, como ya les decía, a que nadie tuviera compasión y buenos tratos. Pierre Gringor caminaba o deambulaba por las calles de París y de manera accidental cae con la Corte de los Milagros. ¿Qué es la Corte de los Milagros? Fue o es precisamente esa agrupación de todas las personas marginadas, todas esas personas que salían a pedir limosna y vivían precisamente de esta, haciéndose pasar como tuertos, como cojos, como mutilados, leprosos, pero que muchos de ellos eran personas sanas, y al ser un núcleo muy cerrado no se le permitía la entrada a nadie. Una vez liberada, la Esmeralda se va precisamente a la Corte de los Milagros, a ese grupo donde ella pertenecía.
y coincide que están enjuiciando al filósofo. Le dicen que lo van a matar, pero la única manera que puede salvarse es que alguna de las gitanas acepte casarse con él. Él, de manera astuta, como también había sido flechado por la belleza de Esmeralda, pidió a Esmeralda que se casara con él. Ella, en ese punto de querer salvarle la vida, le dice que acepta, que se va a casar con él, pero que no lo ama y que no busca en ella nunca amor, porque ella está enamorada del capitán, quien la había liberado precisamente de Quasimodo. Pero ya no les voy a contar más, porque a partir de aquí comienza a ser una serie de acontecimientos que se vienen como una avalancha. Todos empiezan a luchar precisamente por el amor de la Esmeralda. Y van a entremezclarse una serie de acontecimientos que sin lugar a duda los va a dejar con la boca abierta. Pero lo más impresionante no está a lo largo de la historia, es el final. El final no es como nos lo contó Disney, no es como nos lo contaron muchas otras adaptaciones que se han hecho. El final es mucho más épico, precisamente. Es uno de los finales más bellos que existen en la literatura. Y no se los voy a decir porque no me gusta precisamente dar todo. Prefiero invitarlos a que lean esta bellísima novela y esta joya de la literatura. Los personajes principales de esta novela son, como ya se lo imaginan, Quasimodo, ese jorobado, ese personaje que puede ser a la vez el símil de la catedral o la concepción que tenía la gente de ese entonces sobre la catedral de Nuestra Señora de París. Esa persona grotesca, deforme, sin sentimientos, fría y que no podía transmitir amor. Ese es el juego de analogías entre Quasimodo y la catedral. Pero también la catedral juega un papel fundamental. El edificio en sí es uno de los principales personajes de esta historia y es en torno a él que se abraza y se arropa toda la historia. Tenemos también a la Esmeralda, que es la contraparte de Quasimodo. Representa la parte estética, la parte bien vista, la parte pura, limpia. ¿Por qué? Porque la Esmeralda es una joven de 16 años que va en compañía de su cabra. Esta última también tiene un papel, porque en determinado momento hace que gire la percepción sobre la Esmeralda. Tenemos también al archidiácono Claude Frollo, al capitán Febo, ese hombre varonil, masculino, pero a la vez representa la vanidad y ese egocentrismo, esa idea de sentirse superior a los demás y que él podía tener el control de todo. Existe también otro personaje que es un filósofo, estudiante y escritor, Pierre Gringoire. Y por último, pero no menos importante, está la Corte de los Milagros. Y dentro de la Corte de los Milagros está toda esa parte de la sociedad que era mal vista, repudiada en el París de ese entonces. Pero no solamente en el París de ese entonces. Actualmente seguimos viendo a las clases menos afortunadas como algo alejado, algo que no queremos ver, algo que lo vamos desechando. Y precisamente esa es la importancia de la integración de los personajes o la suma de personajes que hace Víctor Hugo. Muy a su estilo, Víctor Hugo nos va narrando de manera paralela dos puntos muy importantes. Número uno, la historia novelada de amor, ese amor trágico, ese amor del que ya les hablaba, pero por otro lado nos va poniendo en el contexto social y todo lo que va pasando alrededor o en paralelo con esa historia de amor. Pero algo muy importante, nos empieza a hablar sobre la belleza y el valor arquitectónico de la Catedral de Nuestra Señora de París. Y eso es precisamente el punto medular de esta novela. ¿Por qué? Porque en ese entonces, estamos ubicándonos, insisto, en el París de 1830, se estaban buscando hacer una renovación de la ciudad. Se estaba proyectando una ciudad moderna, nueva, y para lo cual necesitaban demoler muchos de los edificios que consideraban que eran viejos, grotescos o feos. Dentro de ellos estaba puesta la mira
precisamente en la Catedral de Nuestra Señora de París, o Notre Dame, que es el nombre como usualmente se conoce. Bueno, Víctor Hugo era uno de los más fervientes defensores de la arquitectura gótica y de las bellezas que estaban a lo largo de París. Y él escribía una serie de panfletos y se manifestaba en contra de esa determinación de la demolición de los edificios que eran, sin lugar a duda para él, y que lo comprobamos con el paso del tiempo, que eran joyas arquitectónicas y que eran testigos mudos de la historia y del acontecer de Francia. Precisamente en ese sentido, empieza a escribir una novela en la que el personaje principal, en ciertos momentos, es precisamente la catedral, ese lugar, ese recinto que empieza a encerrar y a cobijar a sus personajes. Algo que me gustaría resaltar es el hecho de que esta novela le tomó a Víctor Hugo solamente 6 meses para escribirla, pero no es porque fuera una historia muy sencilla de escribir, sino porque tenía la presión de su editor para poder entregar en febrero una novela y pudieran salir a tiempo para las ventas. ¿Y cuáles son los rasgos de mayor importancia que convierten a esta novela en una de las joyas de la literatura universal y vale la pena leerla? Son varios. Iniciemos precisamente con el desarrollo y construcción de personajes, los cuales representan estereotipos, pero dentro de estos personajes, como ya lo mencionaba, está también la catedral. No es solamente un edificio, es uno de los personajes que se involucran y construyen la historia y le van dando forma. Precisamente porque el centro estaba, o la importancia de esta novela estaba en que la estética y la belleza de este edificio fuera apreciada para poderlo salvar. Y por eso transforma un edificio en un personaje. Y es bellísima la forma en la que está construido cada uno de los personajes. Y los estereotipos o los patrones que representaban a cada uno de ellos. Están muy marcados quién era la parte moral, quién era la parte banal, quién era la parte estética, quién era la parte grotesca. Número 2. Fue una de las primeras de su época para romper todos los estereotipos y no solamente mostrar la parte bonita y la parte bella de la sociedad. Víctor Hugo se atrevió a plasmar a toda la sociedad, a toda la gente que vivía en París de esa época. Y precisamente al involucrar y hacer copartícipes de la historia, porque todos tienen ciertos momentos de peso. Es ahí donde está otro de los puntos importantes. Es complicado situar a uno de los personajes como principal, ya que a lo largo de la historia van cambiando los roles y los niveles de peso para que podamos precisamente apreciar a uno, a otro y a otro en cada una de sus dimensiones. Y al englobarlos, precisamente rompe con el estereotipo. Precisamente esto después lo tomaría Dostoyevsky y algunos otros escritores. También, en ciertas ocasiones, el autor se dirige directamente al lector para entablar un diálogo entre uno y otro y hacerlo reflexionar, pero tenemos que entender el contexto y la intención con que fue escrito. En tan solo 6 meses, como yo les había dicho, era salvar la catedral. Es por eso que en ciertas ocasiones Víctor Hugo se atreve a hablarle directamente a ese lector, a nosotros como lectores, para hacerlo reflexionar y decirle, hey, miren lo que están tratando de hacer. Estaba dirigido al público de 1831, pero hoy en día seguimos pudiendo apreciar precisamente ese valor y ese diálogo que se entabla, no solamente con este libro, sino con cada uno de los libros que leemos, es ese vínculo que se genera entre autor y lector. Gracias a esta novela, Víctor Hugo estimuló el movimiento francés de preservación y logró o propició importantes restauraciones en la catedral, las cuales le dieron forma hasta ese fatídico 15 de abril de 2019, que tristemente nos tocó ver, cuando un incendio destruyó todo su hermoso tejado y vimos cómo la aguja central caía.
Es así como pudimos apreciar y disfrutar precisamente de uno de los libros más importantes de la literatura universal. Pero no solamente eso, es un libro que logró transformar una sociedad y que da una lección impresionante para todos y cada uno de nosotros. Yo los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y vean el resto de contenidos que tenemos para ustedes preparados. Y si quieren que hablemos algún tema en particular, déjenlo aquí en los comentarios y posteriormente estaremos trabajando precisamente esos temas que a ustedes les interesan. Muchas gracias y recuerden que lo importante es descubrir.